Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por su participación en el segundo día de este importantísimo seminario práctico sobre lo que son las sucesiones y sobre el derecho notarial. La clase anterior, la clase del día de ayer, nosotros revisamos sobre los órdenes de sucesión, ¿no es cierto? Y recordemos, primer orden de sucesión, teníamos a los hijos, los descendientes, ¿no es cierto? Cuando baja, desciende la herencia, ¿no es cierto? Tenemos a los hijos. Luego, tenemos en el segundo orden de sucesión a la cónyuge y los padres. Incluso hacíamos nosotros un ejemplo práctico en el que establecíamos qué pasaría si es que le sobreviven los dos padres y le sobrevive la cónyuge. ¿Qué pasaría si es que solamente sobrevive la cónyuge y ya no están los padres? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Si podemos poner en el chat, ¿qué es lo que pasaba si es que teníamos solamente la cónyuge que le sobrevivía? En este caso, ¿qué porcentaje de la herencia le correspondería a la cónyuge? Los podemos poner en el chat. No se olviden también de poner sus respuestas en el chat de Facebook. Sí, muy bien, Madeline, muchas gracias. El 100%, Peter, John, efectivamente, es del 100%. Ahí recibe el 100% la cónyuge, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si es que ya no teníamos nosotros ni descendientes? No tenemos hijos, no tenemos nietos, no hay ascendientes, no hay padres, no existe la madre y tampoco la cónyuge. En ese caso heredan los hermanos, ¿sí? Los hermanos, muy bien, perfecto. Teníamos ahí una pregunta, que es lo que nos decían que cómo heredan los hermanos carnales y los medios hermanos. Sí, entonces vamos a poner y les voy a compartir lo que dice el Código Civil para que nosotros tengamos más claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 1031 del Código Civil? Pues nos dice que si el difunto hubiera dejado solamente hermanos carnales o solamente medios hermanos, cada uno recibirá en partes iguales. Entonces, aquí no hay problema. Es que nosotros tenemos medios hermanos o hermanos carnales. Cuando hablamos de hermanos carnales, son hermanos de... ¿Quién sabe quiénes son los hermanos carnales? Nos puede poner en el chat, por favor. Los hermanos carnales, muy bien, son hermanos de sangre. Muy bien, perfecto, así es. Los hermanos de sangre. Pero hermanos de padre y madre. Es decir, tienen el mismo papá y la misma mamá. Perfecto, ahí hablamos de hermanos carnales. Y de medios hermanos. ¿Cuándo hablamos de medios hermanos? ¿Cuándo podemos decir que hay medios hermanos? Puede ser, así es muy bien, Ramsés, así es. Cuando hablamos que puede ser solamente hermano de padre o hermano de la madre. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de medios hermanos, pero al final son hermanos. Y ahí, ¿qué es lo que nos dice el numeral 2 del artículo 1031 del Código Civil? Pues nos dice que si el difunto hubiere dejado, como dice que hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, entonces aquí vamos a ver, uno o más, nos dice, hermanos carnales, y también uno o más medios hermanos. Cada uno de los primeros, es decir, los hermanos carnales, recibirá una cuota igual al doble de cada uno de los segundos, ¿ya? Es decir, recibirá el doble, ¿ya? Porque tendría más derecho, en este caso, los hermanos carnales. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que hacíamos ayer, si ustedes recuerdan, nosotros podemos establecer que exista, por ejemplo, vamos a poner que hay dos hermanos, vamos a poner aquí, así es, vamos a ver, ¿qué estado ya vamos a ver eso? Ya, dos hermanos, vamos a poner aquí, hermano uno, el hermano carnal, hermano dos, también vamos a poner que es hermano carnal,
y vamos a poner que hay un medio hermano. Entonces, medio hermano. Y aquí nos indica que el medio hermano, pues, en este caso, uno, un medio hermano. Entonces nos indica que los hermanos de carnales, pues recibirán el doble, ¿no es cierto?, de lo que recibirá el medio hermano, ¿ya? Entonces vamos a poner que son $100,000. $100,000 lo que deja el causal, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de del hermano fallecido, cuánto de los $100,000, cuánto le corresponderá al hermano carnal uno, al hermano carnal 2 y al medio hermano, teniendo o tomando en cuenta que el hermano carnal, como dice aquí, recibirá una cuota igual al doble de lo que recibe el medio hermano? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿75 para los hermanos carnales? No, porque dice que será el doble. Muy bien, Carla, perfecto, así es, muy bien, así es. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto sería? Sí, el 80% de los hermanos carnales y el 20%. Así es, entonces, porque si nosotros hacemos así, tendríamos que el hermano uno recibiría $40,000, ¿no es cierto? Porque ahí estamos estableciendo que equivale. El hermano 2 recibiría $40,000 y el medio hermano recibiría $20,000. Perfecto. Porque ahí nosotros tenemos que equivaldría o equivale en este caso, ¿no es cierto?, al doble. Sí, porque si vemos aquí que los $20,000, ¿no es cierto?, es el doble de los 40,000 que reciben los hermanos. ¿Ya? Listo. Entonces con eso está despejada la duda que teníamos la clase anterior, que habían dejado. Perfecto, muy bien. Así es, 40,000, 40,000, 20,000. Muy bien, gracias por sus respuestas, tanto en el chat de Zoom como en los mensajes en la plataforma en Facebook. ¿Sí? Sí, entonces efectivamente eso es. Adicionalmente, pues vimos sobre la porción conyugal. Sí, sí, recuerda la porción conyugal. ¿A qué equivale la porción conyugal? ¿Cuál es el porcentaje de la porción conyugal y qué tiene que hacer él o la cónyuge sobreviviente para poder acceder a la porción conyugal? Perfecto, muy bien. Así es, gracias a sus respuestas en el chat, el 25% es la cuarta parte de la porción conyugal. ¿Sí? La cuarta parte. ¿Ya? Así es, el 25, no el 50. La cuarta parte. Perfecto, ahí estamos muy bien. Esa es la porción conyugal. Y para que la cónyuge o el cónyuge o la conviviente o el conviviente puedan acceder a la porción conyugal, deben renunciar a sus gananciales. Así es, perfecto. Deben renunciar a sus gananciales, a lo que tengan. ¿Sí? Entonces renuncian y ahí sí puede escoger la porción conyugal. Muy bien, perfecto. Ahí sí estamos muy bien. Entonces ahora que tenemos claro, hemos recordado la clase anterior, pues ahora vamos a ver el beneficio de inventario. Entonces, quisiera saber ustedes si tienen una idea en qué consiste el beneficio de inventario. ¿Alguna? Puede escribir, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué es el beneficio de inventario? Conocer los activos y pasivos, bueno, eso es parte del inventario, ¿sí? Vamos a ver las preguntas, vamos a ver la parte final. Vamos ahorita a trabajar las preguntas, ¿sí? Los comorientes, de eso ya habíamos hablado. El beneficio de inventario. Ya. Cuando hablamos de beneficio, cuando nos viene la palabra beneficio, ¿no es cierto? Es que hay algo que nos beneficia, un plus. Así es. Sí, los valores de partida. Perfecto, perfecto. Ahí sí estamos bien, ya no estamos encaminados. Así es. Entonces vamos a ver ahora lo que nos dice el artículo 1270 del Código Civil. Veo que tienen una idea de lo que es el beneficio de inventario. Entonces eso nos
nos sirve mucho porque eso ya nos permite poder avanzar en la clase, ¿no? Y veo que están atentos al tema. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Civil? Específicamente, ¿qué es el beneficio de inventario? Y nos establece que el beneficio de inventario consiste, como dice aquí, en no hacer a los herederos que aceptan, dice, no, clarito, dice, no hacer a los herederos que aceptan, pues aquí tenemos otro verbo, ¿no? Aceptar. A los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias. Entonces aquí, hacer no responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado, ¿ya? Hasta el valor total de los bienes que han heredado. Esto es el beneficio de inventario, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, señores asistentes a este curso práctico, pues hay muchos casos. Yo hablaría que pocos son los casos en los que tenemos que se hereda bienes. Ahí sí heredamos la casa, heredamos el vehículo, las joyas, el terreno, ¿sí? Esas son muy pocas, sí hay esas herencias, pero hay herencias también en las que no hay bienes, ¿sí? O si es que hay bienes, son pocos los bienes, pero más son las deudas, ¿ya? Entonces, más son o existen deudas. Por ejemplo, he llegado a conocer, ¿no es cierto?, que hay eh, deudas, por ejemplo, del teléfono, imagínense, con CNT, y hay que se va acumulando porque no tuvieron la precaución los herederos de cerrar la línea telefónica. Y se va acumulando ese valor y se hace demasiado alto. Y después les cobran a quienes hicieron la posición efectiva que aceptaron la herencia, ¿no es cierto?, que por retirar $100 o $200 de una cuenta de ahorros que dejó el papá o la mamá, les toca pagar $1.000 de la cuenta del teléfono, ¿ya? Entonces, como no hicieron el inventario para poder acogerse al beneficio de inventario, ¿no es cierto? En ese caso, pues tienen que cubrir hasta con su patrimonio, ¿ya? Hasta tienen que pagar con su patrimonio, ¿sí? Ya vamos a revisar su pregunta, René. Sí, las donaciones sí entran en el inventario, pero ya vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibo 100 y tengo que pagar 1.000. Es decir, aparte de que estoy con el dolor de que se murió mi papá o mi mamá, tengo que poner hasta la plata para pagar el teléfono. Ya, miren, ¿sí? Así es. También otra de las opciones es repudiar herencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo el beneficio de inventario, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1275 del Código Civil? Nos dice, todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario, y esto es clarito, por favor, pongamos atención. Pero si no, hoy estuve revisando y me llamó mucho la atención de que hay abogados y hay notarios y hay personas que piden la posición efectiva, dice, deme a mí con beneficio de inventario, y el notario le dice, sí, bueno, le vamos a dar con beneficio de inventario. Pero es porque no tienen presente lo que dice este artículo, el 1275 del Código Civil. Entonces, por favor, para todos los abogados, para todos los notarios, para todos los estudiantes de derecho, ¿qué es lo que dice? Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero, ¿ya? Mientras no haya hecho acto de heredero. Entonces no es cuestión de que sea, ¿no es cierto?, que yo voy y le digo al notario, notario, póngame que recibo con beneficio de inventario. No. Y ya vamos a ver aquí. El inventario hay que hacer antes de haber aceptado la herencia.
Entonces, ¿qué es hacer acto de heredero? ¿Quién me podría decir? Pueden escribir en el chat. Acto de heredero vendrían a ser cosas que podrían hacer solamente los herederos. ¿Algún ejemplo? Podemos poner. Exacto, la posición efectiva, así es. Si es que yo ya hago la posición efectiva, ya estoy haciendo un acto de heredero, pues ya estoy aceptando. Exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aparte de la posición efectiva? Porque la posición efectiva es cuando yo acepto la herencia, ¿no es cierto?, por escritura pública. Así es, pero ¿qué también puedo aceptar? ¿Cuál es un acto de heredero aparte, adicional a la posición efectiva? Así es, muy bien, Ramsés. Claro, si es que yo ya tomo posesión de los bienes, ya si yo ya voy a vivir en la casa que dejó mi papá o que dejó mi mamá, ¿ya? Si es que yo ya voy y cojo el carro, ya voy a matricular el carro. Muy bien, ¿sí? Así es. Peor aún si vendo, claro, si ya vendí, peor, ya estoy haciendo más que un acto de heredero. Entonces yo no puedo, perfecto, muy bien. O retiro la plata o las joyas. Así es. Sí, entonces si es que yo ya tomo estos bienes, estoy haciendo acto de heredero. Entonces, si es que yo ya hago un acto de heredero, ya no puedo conservar la facultad de aceptar con beneficio. ¿Ya? Así el notario la haya puesto con mayúsculas, con letras grandes en la posición efectiva y le dice posición efectiva con beneficio de inventario, ¿no es cierto? Pero si es que yo no hice el inventario antes de aceptar la herencia, pues ya no tengo el beneficio. Sí, no puedo irme en contra de la norma expresa, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos entender esto de lo que explica el 1275, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice ahora el artículo 192 del Código Civil? Vamos a ver qué es el inventario. El inventario, como nosotros vemos aquí, el inventario es la tasación. Ya, miren, es la tasación que se hubieran hecho eh, sin la solemnidad judicial, no tendrá valor en el juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o los acreedores que los vienen debidamente aprobados y firmados. Entonces, de aquí nos abre la posibilidad de que se pueda realizar un inventario sin la solemnidad judicial. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer un inventario sin solemnidad judicial, pero, ¿no es cierto? Este inventario, pues, será responsabilidad de la cónyuge y los herederos, ¿sí? Así es. ¿Ya? Listo. Entonces, esto ya tenemos claro. Si entre los partícipes hubiere menores de edad, aquí también es importante esto, o si es que hay hijos menores de edad o herederos menores de edad, o si es que hay dementes, ¿cierto? Todavía recordemos que el Código Civil, como es antiguo, todavía mantiene estas palabras dementes que ya no se utilizan, ¿no es cierto? No podemos hablar de discapacidad psicológica o discapacidad psicosocial, pero ya no dementes, ¿no? O otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, será necesidad del inventario solemne y tasación. Entonces, ¿cuándo sí podemos hacer nosotros el inventario de los bienes y la tasación? Cuando no tengamos entre los herederos a hijos o herederos menores de edad o personas con discapacidad, ¿no es cierto? O que sean inhábiles para la administración de sus bienes. ¿Ya? Ahí podemos hacer nosotros el inventario y la tasación, que eso sí se lo hace extrajudicialmente y es importantísimo hacerlo si se va a hacer la partición, que eso lo vamos a ver mañana. Pero ya sabemos que sí se puede hacer el inventario. Cuando hay menores de edad, o cuando herede el Estado también, la ley dispone que debe hacerse el inventario solemne, porque los menores de edad no pueden aceptar si no está realizado el inventario solemne. No aceptan si no es con beneficio de inventario. Pero, ¿qué nos dice aquí el Código Civil?
Si se omitiera hacerlos, si se omitió hacer el inventario, ¿no es cierto? Aquel a quien fuere imputable esta omisión responderá por los perjuicios. Pues aquí nos dice también quién será el responsable, ¿ya? Entonces, el papá y la mamá, ¿qué es lo que suele pasar? El papá que sobrevive o la mamá que sobrevive, ¿no es cierto? Como representante legal de sus hijos menores de edad. Hace la posición efectiva, acepta la herencia como madre o como padre de sus hijos, como representante de sus hijos, pero no hace el inventario solemne. ¿Y ahí qué es lo que va a pasar si son malas deudas? No es que le van a cobrar al hijo o a la hija, ¿cierto? Aquí le tienen que cobrar a quién es el responsable de la omisión de hacer, de no hacer el inventario solemne, que en este caso es el padre o la madre. ¿Ya? Entonces, necesariamente ahí tenemos que ver, porque si han venido a la notaría, si se les explica, se les dice, pues, si es que hace la pasión efectiva sin el beneficio inventario, pues podrán ser responsables, ¿no? Pero aquí mismo nos dice, se procederá lo más pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma de vida. Entonces, también aquí ya nos establece qué es lo que se debe hacer, ¿ya? Entonces, eso nos dice expresamente el Código Civil. Vamos a ver la forma del inventario. Sí, entonces ya vimos que se puede hacer el inventario si donde no hay menores de edad o personas con discapacidad o personas que no puedan entrar sus bienes, pueden hacer el inventario, ¿cierto? Y suscribirlo. En este caso, la cónyuge y los herederos de existir. Pero vamos a ver cómo se hace, cómo se debe hacer el inventario solemne. Y para eso debemos remitirnos a lo que dice el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Civil? Pues establece aquí que el inventario deberá ser hecho ante el secretario y testigos de la forma que en el Código Orgánico General de Procesos prescribe. Y entonces ya nos remite al COGEP, ¿sí? Y para eso vamos a ir a lo que dice el COGEP. Entonces, el COGEP, ¿qué es lo que nos dice en el artículo 343? Si la herencia, si la herencia está yacente o se trata de entregar los bienes a un depositario, por ejemplo, de la herencia, cuando se levanten los sellos con que estén asegurados, el inventario se formará con la asistencia del juzgador, el secretario y los testigos. Entonces, de leyes con el juez, con un secretario y con testigos. ¿Ya? Se citará a las personas cuya presencia sea necesaria conforme a la ley. ¿Ya? ¿A quiénes creen ustedes que se les deberá citar? ¿Cuáles serán las personas que sea necesaria citarles en un inventario? Podemos poner en el chat. Terceros interesados, a los herederos, muy bien, sí, a los herederos, claro. A los herederos presuntos y desconocidos, perfecto, así es. No solamente los que se conozcan, a los herederos conocidos y a los que se presumen, ¿no es cierto? Pero adicionalmente hay que citarles a las personas que estén en posesión de los bienes hereditarios también. Entonces, miren para que tengamos en cuenta esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Se citará a las personas cuya presencia sea necesaria conforme a la ley. Cuando alguno de los herederos de este o debe estar bajo tutela o curaduría, esto es importante. Pues si tenemos dentro de los herederos a menores de edad, ¿sí? O tenemos a personas con discapacidad que fueron declaradas de interdicción, ¿ya? Entonces, en este caso, así es, o no tienen padre ni madre. Muy bien, perfecto, gracias, Rafael. Entonces, no tienen padre ni madre. Y se les nombra un curador. Así es, muy bien. ¿Ya? Y ahí en ese caso es el que debe comparecer
¿no es cierto?, al proceso alimentario. Pero también es en este caso, miren, o siendo menores de edad, no puedan estar representados por el padre o por la madre. ¿Por qué no pueden estar representados por el padre o por la madre? Porque puede haber contraposición de intereses, ¿sí? Porque puede ser que sea el heredero el hijo, ¿no es cierto? Y el cónyuge sobreviviente el papá o la mamá. Entonces van a ser el inventario por los dos. Claro, así es, no puede ser juez y parte, ¿sí? Así es. Sí, para la representación, cuando hablamos de personas con discapacidad, pues el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia es el que va a nombrar al curador, ¿sí? Así es. No es que es el padre o la madre. ¿Por qué? Porque se presume que toda persona que ya cumplió los 18 años es legalmente capaz. Puede tener el carnet de discapacidad, puede decir que tiene el 80%, el 90%, el 100%, eso es otra cosa, ¿sí? Tiene que haber una sentencia judicial que declare a la persona en interdicción. Así es, perfecto, Rita Romero, ¿sí? Debe haber un proceso, una sentencia judicial que se declare en interdicción. Muy bien, veo que están muy atentos. Así es. También en Facebook estamos bien. Entonces, se deberá nombrar un curador para el inventario. Y el inventario se formará con la asistencia de las personas que lo representen, el secretario del juzgado, dos testigos, y aquí tenemos otra persona tan importante también, es el perito, ¿ya? El perito, ¿sí? Entonces, debemos tener nosotros o contar con estas personas. Entonces, miren, para el inventario solemne vía judicial, el juicio de inventario, pues debemos comparecer o hay que comparecer las personas, los herederos, también quienes están en posesión de los bienes, el curador o el tutor, el juez, los testigos y el perito. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver el resumen de lo que acabamos de ver, porque esto es importantísimo y aquí tenemos este resumen, que es lo que ustedes pueden tener presente, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del inventario solemne? ¿Por qué es importante? Entonces, resumiendo lo que hemos analizado, y ahí podemos ver que el inventario solemne, si un heredero, antes de la aceptación expresa o tácita de la herencia, realiza el inventario solemne ante el juez de familia, mujer y adolescencia, solo responderá por el pasivo del causante hasta el monto de los activos de la herencia que recibe. ¿Ya? Hasta ese monto él responde. Ese es el beneficio de inventario. Consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado. ¿Ya? Eso es todo. Pero debe cumplir con estos requisitos. ¿Ya? No es que le van a poder decir cualquier cosa. Leonel puede hacer su pregunta en el chat o vamos a abrir los últimos 15 minutos, es decir, a las 8:15 para preguntas de vivo. ¿Ya? Mientras tanto, podemos utilizar el chat. Listo. Vamos ahora a avanzar, una vez que hemos visto la sucesión intestada, los órdenes de sucesión, hemos visto la porción conyugal. Y ahora vamos a ver la sucesión testamentaria. Cuando nosotros hablamos de sucesión testamentaria, ¿sí? Cuando hablamos de sucesión testamentaria. Ya vimos cuando no hay, o cuando podemos hablar que no hay o no opera la sucesión testamentaria, ¿sí? Cuando no hay testamento, o cuando el testamento no está hecho conforme a derecho, o cuando el testamento no asurte efectos legales. Entonces, ahora vamos a ver la sucesión testamentaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice
el título tercero, el artículo 1037 del Código Civil, pues nos dice que el testamento, como vamos a ver aquí, nos dice, es un acto más o menos solemne, ¿sí? Entonces ya nos dice que puede darse que sea más o menos solemne, en que una persona, miren, una persona, ¿ya? No dice marido y mujer, no dice los abuelitos, no, dice una persona, ¿ya? Sin importar sea casado, viudo, soltero, divorciado, una persona dispone de todo, del todo o de una parte de sus bienes. Entonces, podemos ver que puede ser o puede establecer. Así es la definición del testamento. Gracias, Yadira. Todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días. Entonces, ¿cuándo surte efecto el testamento? Cuando fallece el testador, pues, ¿sí? Fallece el testador, hay sus efectos. Mientras no fallezca el testador, el testamento no ejerce ningún derecho, ninguna obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso el testador conserva la facultad de revocar las disposiciones testamentarias mientras viva, ¿sí? Mientras viva, estamos hablando de que puede, en este caso, eh, revocar, cambiar las disposiciones. Entonces, en este caso puede ser un testamento el día de hoy, que hay unas circunstancias, que puede ser que tenga dos hijos, una pareja, nada de seguro en esta vida. Entonces puede ser que se divorcie después de unos 5 años, o que tenga otro hijo con otra persona, ¿no es cierto? Entonces todo cambia. Entonces, mientras viva, el testador conserva la facultad de revocar las disposiciones en el contenido. Entonces, miren, aquí el 1037 ya nos da una definición de lo que es el testamento. El 1084 del Código Civil nos habla de las asignaciones testamentarias. Entonces, vamos viendo que en el testamento también debe hacer constar o deberá constar, ¿no es cierto?, que se está asignando, como vemos aquí, deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica. Ya se define por el nombre o por indicaciones claras en el testamento. ¿Sí? Si es que no está establecida a quién se le va a asignar, pues entenderá que no sea escrito. ¿Sí? Así valen las asignaciones también dedicadas o asignadas a beneficencias, aunque sea para determinadas personas. En ese caso se puede hacer un establecimiento y queda a discreción del presidente de la República, ¿no es cierto?, para asignar, en este caso, a qué fundación se asigna el dinero o los bienes. Entonces también puede ser el caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, porque habíamos visto que hay testamentos, porque hay testamentos solemnes y menos solemnes. Así nos dice el Código Civil. Entonces, así vemos que el artículo 1046 manifiesta que el testamento solemne o menos solemne es aquel que se observan las solemnidades que la ley requiere. Y tenemos el testamento menos solemne o privilegiado, es aquel en que puede omitirse algunas de estas solemnidades por circunstancias determinadas expresamente por la ley. Entonces, por ejemplo, ustedes sí sabían que hay testamento marítimo, ¿no es cierto? Que hay el testamento de guerra, ¿sí?
¿Se puede inscribir mientras vive el testador? No. El testamento no se puede inscribir mientras vive el testador, porque ya acabamos de ver en la diapositiva anterior, nos vamos a regresar a la pregunta que nos hace. Aquí dice que mientras viva, aquí que dice, mientras viva, el testador tiene la facultad de revocar. Entonces no puede un testamento, ¿cierto?, inscribirse o ejecutarse mientras está vivo el testador. ¿Sí? Entonces, no se puede, en este caso, inscribir, pero no se pueden ni otorgar copias de los testamentos, ¿ya? Y eso ya vamos a ver, no se puede otorgar copias de esto porque no es ejecutable mientras el testador viva, ¿ya? Nosotros tenemos dos tipos de testamento, generalmente. Tenemos el testamento abierto y el testamento cerrado, ¿ya? ¿Cuál es el testamento abierto? Digan nomás en el chat qué creen ustedes que sea el testamento abierto y cuál será el testamento cerrado, o cuál será la diferencia entre los dos. Bueno, la palabra ya nos da la característica de lo que es un testamento abierto y de lo que es un testamento cerrado. Sí, muchas gracias por los saludos. En el Facebook también, sí, que no es tan solemne, no, no es la diferencia, sí, o sea, puede ser por el número de testigos. Mediante minuta que es conocida, perfecto, muy bien, ahí sí tenemos una característica. Así es. El testamento abierto es conocido por el notario y los testigos. Por eso es abierto. Vamos a ver. El testador da a conocer sus disposiciones a los testigos y al notario, o a los 5 testigos que vamos a ver. Y el cerrado, a ver, ¿cuál es el testamento cerrado? Ya nos han dicho el abierto, está muy bien. El abierto no tiene el vacío, no, en el abierto y el cerrado puede ver el vacío. Eso no es una característica. Muy bien, Ramsés, así es. El testamento cerrado se entrega al notario, ¿sí? No conoce el notario, no, el juez no. Ante el notario se otorga, no ante el juez. Ante el notario y los testigos, pero nadie conoce el contenido del testamento, pues porque está en un sobre cerrado. Cerrado, sellado y lacrado. ¿Ya? Ahí tenemos las diferencias. Muy bien, excelente. Entonces, el testamento abierto, como nos dice el artículo 1052 del Código Civil, nos dice claramente que el testamento abierto debe otorgarse ante el notario y 3 testigos. ¿Ya? Notario y 3 testigos. Si faltó un testigo, pues ya no es válido el testamento. Es decir, notario y 3 testigos. No pueden decir, no, es que ya pusimos 2. No. La ley, estamos hablando que en este caso es expresa y el Código Civil establece que sea 3 testigos. O ante 5 testigos solamente. Así es, Alexander, es del testamento cerrado. Ante 5 testigos. Entonces también, miren, aquí dice o. No dice ahí, o. Ante 5 testigos. Entonces también puede darse el caso que pueda hacerse ante 5 testigos. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Pues no necesariamente tiene que ser notario y 3 testigos, sino que también lo podemos hacer ante 5 testigos, sin notario. Sí, sin notario. Entonces, el artículo 1053 del Código Civil expresa que lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario, si lo hubiese, y a los testigos. El testamento será presenciado en todas partes por el testador, por un mismo notario, y si hubiere por unos mismos testigos. ¿Sí? Así es. Si han estado de coma ya no puede, pues sí.
Si es que ya está el testador en estado de coma, está en la UCI, ya no puede ni hablar, ¿no es cierto? No puede hacer un testamento. Pues, ¿cómo cumple con esta disposición que dice aquí clarito? Que el testamento abierto es el acto en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos. ¿Cómo puede ser si ya está en la UCI con la mascarilla y en estado de coma? Ya no puede, ¿sí? Porque una cosa es que una persona esté consciente, ¿sí? Que esté consciente, que pueda hablar, que pueda darse a entender, que escuchen los testigos, que escuchen el notario, eso sí está bien, ¿sí? Que no puede firmar es otra cosa. No puede firmar, pero si es que se hace entender, si es que los testigos entienden, escuchan, y el notario también, pues sí puede otorgar un testamento, sin problema, lo puede hacer, ¿sí? Así no puede firmar. El problema es si es que ya está en UCI, ya no puede, pues. Ya está en UCI, no puede hablar, está en estado de coma, no puede decir ni siquiera su nombre, pero va a poder decir qué es lo que quiere hacer con sus bienes, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que nos dice el 1054, que es lo que debe constar en el testamento? Y esto es importante también lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que debe constar en el testamento? Entonces, a veces vienen los clientes donde nosotros, los abogados, y nos dicen eh, un modelito de testamento para hacerle. Ya. Entonces, como les dije, no es que haya aquí algún modelo, sino que hay aquí circunstancias diferentes pero que deben hacerse constar. Y eso debemos remitirnos al 1054. Entonces nos dice que el Código Civil ordena que se debe hacer constar en el testamento, sea abierto o sea cerrado. Esto tiene que constar en el testamento. Nombres y apellidos, nacionalidad del testador, lugar de nacimiento. Entonces hay que poner dónde nació. Ya, esto no se pone en ninguna otra escritura pública donde nació. Se pone la nacionalidad, sí, pero no se pone el lugar de nacimiento. En el testamento sí. Aquí sí debemos poner el lugar de nacimiento. Pues nació en Riobamba, nació en Milagros, nació en Guayaquil, nació en Durán, nació en Quito, nació en Ambato. En fin, hay que poner el lugar de nacimiento. La circunstancia de que se halle en su entero juicio. ¿Por qué es importante esto? Igual, en las otras escrituras también es importante que esté eh, en juicio, ¿no es cierto? Pero también debe hacerse constar en la circunstancia de que está en entero juicio, que el notario ha verificado, ha constatado que la persona está en su entero juicio, ¿sí? Que sabe dónde está ubicado, que sabe lo que es un testamento. Así es, ¿sí? Claro, si ya está en estado vegetal tampoco puede. No puede, Madeline, si ya no puede decir ni cómo se llama ni lo que quiere hacer un testamento, ya no puede hacer, ¿sí? Entonces, vamos viendo, muy bien, gracias a sus mensajes, las consultas también. Dice también otra, los nombres de las personas con las que hubiere contraído matrimonio. Entonces no dice no solamente con la última esposa, con todas las que hubiere contraído matrimonio. Entonces si se casó una vez, se casó dos veces o se casó tres veces, pues debe establecerse. Entonces debe poner me casé, por ejemplo, en el año 2000 con mi señora tal. Luego me casé en el año 2020 con mi otra o con mi nueva esposa. ¿Sí? Los hijos habidos. Entonces, en el primer matrimonio tuve tres hijos. Segundo matrimonio, está bien. Hay que poner si es que existen hijos padres. ¿Ya? El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Entonces también debemos tener los tres testigos. ¿Ya? Vamos a poner el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Y en el testamento cerrado es más importante los testigos porque les van a hacer comparecer.
también para que reconozcan las firmas. Entonces, por eso es importante tener el domicilio de los testigos, ¿sí? La religión sí lo suelen poner también en el testamento. Como dice Raúl, sí, profeso de religión católica, profeso de religión, no es un requisito, pero sí lo pone. Y las disposiciones del testador. Entonces, aquí es importante esto, las disposiciones del testador. Sí, ¿qué son las disposiciones del testador? Expresamente, ahí sí, asigno la casa a mi hijo Juan, ¿sí? Asigno el vehículo a mi hija María, ¿ya? O asigno la mitad de todos mis bienes a mi nieto. Todo eso debe decir expresamente. ¿Qué son las disposiciones del testamento? ¿Ya? Todo el testamento, como dice aquí, deberá ser leído en voz alta por el notario o a su falta por uno de los testigos, porque ya vimos que puede ser otorgado ante 5 testigos. Entonces, en ese caso, uno de los testigos pues puede leer y al final suscriben el testador, los testigos y el notario civil. ¿Ya? Pues con eso ahí nosotros tenemos el testamento, el testamento abierto. ¿Por qué es importante el testamento abierto? ¿Qué beneficio tiene el testamento abierto? En que el testador hace conocedor de sus disposiciones al notario y los testigos. Y el notario es un profesional del derecho y puede hacer que el testador o aconsejar al testador para que no cometa los errores que están indicando en el chat. Así es. No puede un testador dejar todos sus bienes a un solo hijo en perjuicio de todos sus hijos. ¿Ya? ¿Por qué no puede hacer eso? ¿Por qué no puedo yo, como testador, dejarle todos mis bienes a uno solo de mis hijos? El notario da recomendaciones, o es parte de su obligación. Es parte de la obligación del notario dar a conocer los efectos y resultados del acto del contrato que autoriza. ¿Sí? Está obligada el notario. Hay que respetar las asignaciones forzosas. Perfecto, muy bien. Entonces, hay que respetar las asignaciones forzosas. ¿Y cuáles son las asignaciones forzosas a los hijos? Cuando hay hijos, hablamos de legitimar. Perfecto, muy bien, ya vamos a avanzar ese punto. Así es, muy bien. La legítima, rigurosa, obligatoria, nos dicen en Facebook. Excelente, así es, hay la legítima. ¿Ya? Entonces, por más que yo quiera, señores asistentes aquí al curso, señores doctores, estudiantes de derecho, abogados, no es que yo puedo disponer libremente de mis bienes. Tal vez si estuviera en los Estados Unidos, y ni siquiera en todos los estados de los Estados Unidos, en algunos estados, ahí sí yo puedo dejarle toda mi herencia a mi gatito o a mi perrito o a mi vecina, ¿sí? Porque ahí sí puedo yo estar libremente. Pero en el Ecuador no, en el Ecuador tenemos la legítima, así es, en Perú también hay legítima, en España también hay la legítima, son diferentes, así es, en partes iguales a los herederos, sí, pero de la legítima, ¿ya? Y tiene una libre disposición, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Perfecto. Entonces veo que ustedes están también en los conocimientos básicos que nos permiten avanzar. Y ahora vamos a ver el testamento cerrado. Pues el testamento cerrado, como ya lo habían dicho, ya vamos a ir a lo que es la legítima, no se preocupen, vamos a ver lo que es la legítima, lo que es legitimario, lo que es legatario y lo que es heredero. Miren, todas estas palabras vamos a ver, no se preocupen, todo eso vamos a aprender hoy. Sí, los testigos, así es, los testigos no pueden ser familiares, no pueden ser. Ya, vamos a ver entonces el 1059. ¿Qué es lo que nos dice del Código Civil? Nos dice que el testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos.
Ya no son 3 testigos, son 5 testigos, 5, ¿ya? Y no puede haber o no puede ser otra persona hacer las veces de notario, ¿no es cierto? Ni siquiera un juez. Entonces aquí para el testamento cerrado, necesariamente debemos ir ante el notario y 5 testigos. Sí, doctor Ángel Escudero, ya vamos a analizar qué es lo que puede hacer aquellos herederos afectados. Así es. Entonces, el artículo 1060 del Código Civil señala, nos dice que quien no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Pues es lógico. Si yo no sé leer ni escribir, ¿cómo voy a otorgar un testamento cerrado? ¿Ya? Y el artículo 1061 del Código Civil nos habla de lo que constituye esencialmente el testamento cerrado y en el que dice que es el acto en el que el testador presenta al notario y testigos una escritura cerrada, sellada y lacrada, en la que declara a viva voz, de manera que los testigos y el notario lo vean, lo oigan, entiendan, que en aquella escritura contiene el testamento sus decisiones testamentarias. Eso es, entonces ahí nadie sabe lo que dice y está en el testamento. ¿Cuál es el problema de los testamentos cerrados? Es que como no tienen la asesoría de un abogado, escriben cosas que no tienen relación con lo que acabamos de ver. Son el nombre, si estuvo casado, no estuvo casado, si tuvo hijos, si hay hijos vivos y muertos, ¿no es cierto? Y las disposiciones de sus bienes. Entonces, ese es el problema del testamento cerrado. Pero ¿qué se puede hacer? Y se puede hacer. Y está en nuestra legislación, ¿ya? Que se puede hacer el testamento cerrado. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Vamos a avanzar al contenido del testamento. El testamento es la expresión de la voluntad del testador y está sujeto a lo dispuesto en el título tercero del tercer libro del Código Civil, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver, es importante cómo sabemos si existe un testamento cerrado abierto. ¿Sí? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Sus disposiciones pueden ser corregidas, anuladas, revocadas en todo o en parte, conforme al expreso 1037 y 1031 del Código Civil, ¿no es cierto? Puede ser corregidas, anuladas y revocadas, ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer un testamento para que pueda surgir o pueda ser válido, ¿no es cierto? Y no sea objeto, como ya ve, ya me han puesto en el chat, demanda de reforma de testamento, muy bien, así puede demandarse la reforma del testamento o la nulidad del testamento. No, una cosa es la nulidad y otra cosa es la reforma. Ya vamos a analizar eso también. Este es en el testamento de abierto de ser el albacea, no. En cualquiera de los dos testamentos es facultativo el albacea. ¿Es recomendable nombrar albacea? Sí, sí, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que una de las características del testamento es que es un acto jurídico, ¿no es cierto?, que nace de la voluntad del testador. Es solemne porque hemos visto que se necesita cumplir determinadas formalidades para que surta efectos. Es un acto personal, ya vimos, porque solamente una persona es la que puede otorgar un testamento abierto o cerrado, no pueden ser 2 personas. Es un acto jurídico sui generis en razón de que el causaviente puede repudiar la asignación, así es. Por más que yo le deje en el testamento diciendo que es mi voluntad que la casa sea para mi hijo Juan, puede ser que Juan diga, no, gracias, yo no quiero saber nada, ¿sí? Entonces puede darse el caso de que pueda repudiar, en este caso, la asignación. Surte efectos post-mortem, es decir, surte efectos después de la muerte del testador y es revocable, ¿sí? Se puede revocar, se puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de ser un testamento cerrado? Pues no le veo yo que haya ventaja de ser un testamento cerrado, salvo que existe alguna disposición secreta y yo quiera nombrar un albacea fiduciario para que cumpla alguna disposición secreta, que eso sí está establecido también
en la ley y en el Código Civil que yo puedo hacer alguna asignación secreta, que no sepan ni mi cónyuge ni mis hijos, ¿sí? Puede ser que yo tenga otro matrimonial y quiera dejarle un determinado bien, o puede ser que yo tenga otra pareja que no haya sido conocida, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que nos dice para hablar sobre lo que nos habían puesto en el chat? Nulidad de testamento o reforma de testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de nulidad de testamento, sí, porque ves, todo lo que hacemos es nulidad, hay que demandar la nulidad porque solo le dejó a un hijo en perjuicio de los otros dos hijos. No, no es así. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que cabe? Es la reforma de testamento, no la impugnación, no es la impugnación, sino es la reforma de testamento, ¿sí? Así es. Vamos a ver que lo que se debe hacer es reformar, demandar la reforma. Así es. Vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos una cosa es la nulidad y otra cosa es la reforma del testamento. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 20, numeral 3 de la ley notaria? Se prohíbe a los notarios autorizar escrituras públicas de incapaces sin los requisitos legales o que tengan interés directo de los notarios o que intervengan como parte de su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de... ¿Ya? Entonces aquí ya es nulo. De ley, si es que ya tenemos nosotros que ha intervenido. Por ejemplo, que una persona venga a la notaría y le deje todos los bienes al notario. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de una nulidad. No puede. ¿Se puede hacer una ampliación al testamento? No. Lo que puede hacer es otro testamento. ¿Ya? Sí, también pasó que me querían consultar si se puede hacer una aclaratoria del testamento. No, tendría que ser otro testamento. ¿Ya? Y eso le vamos a ver. El testamento, en el cualquier modo haya intervenido la fuerza, también aquí vamos, es nulo en todas sus partes. Y eso nos dice el 1045 del Código Civil. O ha intervenido la fuerza no solamente en las cosas, sino también en las personas. Amenazas a su cónyuge, sus familiares, en fin, ahí también podemos ver que es una causa de nulidad, ¿sí? La fuerza para que, en este caso, el testamento, ¿ya? La apertura del testamento cerrado. Si ustedes han de haber visto en las películas, ¿no es cierto? Se han de haber visto. Vemos, vamos a ver, eso se ve en las películas americanas, que se abre el testamento, ¿sí? Pues bien, el testamento cerrado que se ha otorgado, pues debe pasar por un procedimiento para la apertura del testamento. Y eso está establecido paso a paso cómo debe procederse y lo tenemos en el artículo 18, numeral 19 de la ley notarial. Si es que hay oposición, si es que hay oposición, pues ahí vamos a ver que se va a remitir o va a ir a conocimiento del juez. Ya, porque recordemos que el notario no es juez. Entonces, si no es juez, no puede establecer quién tiene la razón o quién no tiene la razón, sino hay más bien lo que hace o lo que puede establecer el notario es cumplir con esta diligencia que es la apertura del testamento. Y sobre las copias, y esto es importantísimo también sobre las copias que estábamos viendo y que también me estaban preguntando, si es que puede el testador obtener una copia del testamento. Miren lo que dice aquí. El artículo 20, numeral 6, en concordancia con el artículo 1048 del Código Civil, se prohíbe a los notarios permitir que mientras vive el testador, alguien se informe de las posiciones testamentarias si no fuera el mismo testador. ¿Ya? Entonces, por eso no se otorgan las copias del testamento abierto, sí, no se otorgan las copias, ¿ya? Si han fallecido los testigos del testamento que se debe hacer, pues ahí vamos a ver que el notario hace un cotejo de las firmas que están registradas en la carátula con las que tiene registradas en el libro, en el protocolo. Así es, se le cita a los testigos. No, eso todo está en el artículo
18 numeral 19 de la ley notarial. Entonces, respecto a las copias, no puede el notario otorgar copias certificadas, ¿ya? Porque el testador les puede traspapelar, puede dejar, pueden conocer otras personas el testamento, pues sí. Entonces, por esa razón no se otorga. Y si se otorga, y es luego de explicarle al testador qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede hacer, ¿sí? Para poder otorgar una copia del testamento abierto, debe presentarse una, la partida de defunción del testador, ¿no es cierto? Para que pueda, en ese caso, el notario otorgar la copia, ¿ya? Con eso él verifica que ya falleció y ahí puede otorgar la copia certificada del testamento. Si es un testamento cerrado, pues hay que seguir el procedimiento para la apertura y publicación del testamento cerrado. Ahí sí hay que hacer una publicación por la prensa, hay que citar a los testigos para que comparezcan. Listo. Vamos ahora a ver esto que es importantísimo, que es la mejor parte de la clase, y vamos a ver que son la legítima, legitimarios, las mejoras, la cuarta de libre disposición. Pero antes de eso habíamos escuchado y nos habían puesto en el chat también esto de asignaciones forzosas, ¿sí? Entonces, cuando hay un testamento, sea abierto o cerrado, tiene que existir estas asignaciones forzosas. ¿Qué quiere decir que son forzosas? Que tienen que hacerse porque tienen que hacerse, por eso son forzosas, si no serían asignaciones voluntarias. Entonces no dice voluntarias, forzosas, tienen que cumplirse. Entonces, el libro tercero del Código Civil en el capítulo quinto nos habla de las asignaciones forzosas. Y nos dice que las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado. Ya, no dice que podrá, querrá, si es que quiere, si es que puede. No, está obligado. Miren, aquí dice clarito, está obligado a hacer. Y en el caso de que no los haga, se suple aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Entonces, en el testamento que me estaban preguntando en el chat de Zoom, ¿no es cierto? Que dejaron eh, todos los bienes a uno solo de los hijos en perjuicio de los otros, pues aquí se aplica lo que dice este artículo 1194, pues está habiendo una violación a las asignaciones forzosas, ¿ya? Me indican en el chat si es que debe inscribirse en el registro de propiedad del testamento, sí, pero cuando fallece el causante, ¿sí? Cuando fallece el causante, pues ahí debe inscribirse en el registro de la propiedad y siempre y cuando existan bienes inmuebles que se hayan dispuesto en el registro de la propiedad, ¿ya? Del cantón. Bueno, regresando a esto de las asignaciones forzosas. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice expresamente? ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Si se acuerdan la porción conyugal. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, miren, la porción conyugal es una asignación forzosa. Entonces, si yo sé que mi cónyuge o conviviente, ¿no es cierto?, no tiene los bienes suficientes o tiene menos de lo que yo tengo, porque yo recibí más de herencia, porque yo tengo bienes que adquirí antes de soltero, porque yo tengo más. Entonces, debo ver la porción conyugal. Las legítimas. Ya vamos a ver lo que es la legítima y lo que es el legitimario. Y la cuarta de mejoras en las sucesiones de los descendientes. Mire, aquí nos habla de la cuarta de mejoras, pero clarito dice de los descendientes. Entonces, ¿cuándo hay mejoras? Cuando hay descendientes. ¿Ya? Listo. Vamos a avanzar. Y ahora sí vamos a definir qué es la legítima. ¿Qué es la legítima? ¿Me pueden escribir en el chat? ¿Qué porcentaje corresponde a la legítima? ¿Cuánto corresponde a la legítima? Vamos a ver en el chat. La mitad, perfecto, Camila, muy bien, la mitad. ¿La mitad de qué? ¿Quién más nos puede decir? La legítima, la mitad.
Así es, muy bien. La mitad de los bienes del causante, del testador. Así es, la mitad. La mitad de todos los bienes. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil respecto de la legítima? Nos dice, la legítima es la cuota de los bienes del difunto que la ley asigna a los legitimarios. Entonces, miren, ya hablamos aquí de legitimarios. Los legitimarios, por consiguiente, son los herederos, ya nos dice. En 1207, ya Eric, vamos a definir lo que es la legítima, no se preocupe. El artículo 1207 del Código Civil señala que la mitad de los bienes, ya nos dice aquí clarito, la mitad de los bienes del difunto, previa a las deducciones y agregaciones legales, constituye la legítima. Por lo tanto, la legítima es una limitación establecida por la ley en favor de los hijos del causante, en primer lugar, y de los padres, en segundo lugar. Miren, pues entonces, ¿qué es en beneficio de los hijos del causante y los padres? La mitad de los bienes. Entonces, la legítima es la mitad de los bienes. Ya vamos a hacer un ejemplo con gráficos y ahí vamos a entender mejor. Es tan terminante esta limitación que si el causante en vida hubiera hecho donaciones, miren, si es que hay o están hechas donaciones, revocables e irrevocables, los legitimarios tienen el derecho para pedir la restitución de sus bienes donados para que ingresen al acervo de la masa hereditaria, a menos que se encuentre dentro de la cuarta de libre disposición. Miren, la pregunta que me decían, las donaciones en vida, sí, las donaciones están incluidas en el libro tercero del Código Civil y nos establece que son parte de la sociedad, son herencia anticipada, esas son las donaciones, sí, entonces miren, también tiene que tomarse en cuenta para el acervo, para indicar cuál es la masa que debe repartirse, ¿sí? Así es, perfecto, muy bien. Las asignaciones forzosas son las que Estadora solo dejó como heredero a un hijo. Los otros hijos podrán realizar la posición efectiva y también inscribir en el registro de la propiedad y podrán dar a conocer que existen más herederos. No, si es que hay un testamento otorgado, como nos acaba de decir Miguel Rendón, lo que cabe en Facebook, nos escribe lo que cabe, ahí es una demanda de reforma de testamento, ¿sí? Hay que demandar la reforma del testamento porque hay violación de legítima, ¿sí? Entonces no es que vamos a tener una asociación mixta, no. Entonces ya sabemos que la legítima es la mitad. ¿Quiénes son los legitimarios? Como ya habíamos estado revisando, los legitimarios son, como vemos aquí, los hijos y los padres. ¿Ya? No dice que los legitimarios es la cónyuge, no dice que la cónyuge es legitimario, no dice que legitimarios son los hermanos. No hay, no son legitimarios los hermanos. Peor los sobrinos no son legitimarios, no tienen nada que ver. Solo los hijos y los padres. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a la legítima? Los legitimarios. ¿Y quiénes son los legitimarios? Los hijos y los padres. Entonces, no podría reclamar una legítima el hermano, no podría reclamar una legítima el, el nieto, no podría reclamar una legítima el abuelo, no podría reclamar una legítima el sobrino. No puede, porque las legítimas solamente las tienen los hijos y los padres. ¿Ya? Vamos a ver. Hay que destacar que el 1205 del Verdad de Hijos Padres no hace referencia alguna a la calidad de los mismos, y aquí vemos que ya se eliminó lo que son hijos extramatrimoniales y hijos fuera del matrimonio. Eso ya está eliminado, derogado. Vamos a avanzar. La porción de legítima, conforme en 1207 del Código Civil, la porción de legítima le corresponden los herederos, es la mitad de todos los bienes del causante, deducidos los gastos de publicación de testamentos, si hubiere de enfermedades, funerales, deudas hereditarias,
Impuestos fiscales y la porción conyugal, miren, y la porción conyugal. ¿Se acuerdan que me decían, ¿y cómo pedimos la porción conyugal? Ya miren, aquí mismo nos dice en 1207 que hay que deducir antes de cualquier cosa la porción conyugal, los impuestos, los gastos de última enfermedad. Ya lo tenemos aquí. La mitad de la legítima se dividirá por cabezas o por estirpe, ya se trata de los directos o representados, en cuyo caso los representarán la cuota o la parte de los respectivos ascendientes. Sí, ya habíamos hecho el ejemplo ayer, que cuando hablamos de por cabeza, por el hijo, habíamos hecho el ejemplo de derecho personal, y a los nietos ya estábamos hablando de que hacen por derecho de representación, ¿sí? Y ahí heredan por estirpe. Entonces, nos queda que la mitad de los bienes es la legítima. Y nos queda la otra mitad. ¿Y ahora qué es lo que pasa con la otra mitad? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la otra? De la otra mitad tenemos nosotros que divide en dos cuartas. Y aquí tenemos las mejoras. Y eso nos dice el Código Civil en el 1207. Pero vamos a ver aquí que las mejoras constituyen la cuarta parte del patrimonio sucesorio que el testador puede distribuir a favor de los descendientes que desee. Clarito dice, descendientes. Entonces tenemos cuarta parte a favor de los descendientes. Ya habíamos analizado quiénes son los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos. Ellos son descendientes. Entonces, cuando hay descendientes, hay mejoras. Si no hay descendientes, no hay mejoras. ¿Ya? Solo cuando hay descendientes hay mejoras. Si no hay descendientes, no hay mejoras. Constituye asignaciones testamentarias por las cuales el testador expresamente asigna la cuarta parte de sus bienes a uno más de sus descendientes, hasta el infinito. ¿Sí? Nietos, bisnietos, hijos, esos son descendientes. Entonces las mejoras son las cuotas de los bienes que la ley permite disponer para acrecentar el patrimonio de uno más de sus descendientes, sean o no sean legitimarios. Entonces, de manera general, porque los legitimarios, recordamos, son solamente los hijos. El artículo 1207 del Código Civil nos dice que al fijar la legítima en la mitad de los bienes del también que la otra mitad se dividirá en dos partes. Eh, Doctor, La cuarta de libre disposición, en la que dejar a quien él desee, a quien quiera. ¿Ya? Los hijos ilegítimos son los reconocidos. No, no hay hijos legítimos, deberían reconocerse. Y si es que no, ahora se puede seguir hasta un juicio de paternidad, hasta post-mortem, para que pueda ser reconocido. Listo, y ahora les vamos a hacer el examen, no el examen, un ejemplo, para que podamos tener claro todo esto y podamos entenderlo de mejor manera. Vamos a hacer aquí una pizarra grande. Vamos a establecer, en este caso, vamos a hacer imaginariamente que todo este círculo corresponde a los bienes, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí una división, porque dijimos para dividir la legítima, que es lo que tenemos aquí. Y aquí vamos a tener la cuarta parte de mejoras y la cuarta parte de libre disposición. ¿Ya? Y aquí vamos a poner aquí que tenemos al testador. Entonces vamos a poner aquí al testador.
Y aquí vamos a poner que está el cónyuge. Cónyuge. Y vamos a tener aquí a los hijos. Hijo uno, vamos a poner hijo 2 y vamos a poner hijo 3. Y aparte del hijo uno, hijo 2, hijo 3, vamos a poner que existe un nieto o dos nietos, pongamos dos nietos. Nieto uno, nieto 2, ¿ya? Y vamos a poner que también tiene una gran amiga. Esta Dora tiene una amiga muy, muy entrañable, muy querida. Vamos a ver que tiene una amiga. Amiga, ya. Tenemos un asterisco de la amiga. Ya, listo. Entonces el testador va o desea hacer un testamento. Como vemos, tiene tres hijos, tiene dos nietos, tiene la cónyuge y tiene una amiga. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que el 50% es la legítima. ¿Ya? Ahí tenemos la legítima. La cuarta parte, como sí tenemos aquí descendientes, hay otra cuarta parte que se llama de mejoras. Y la otra cuarta parte que nosotros tenemos aquí es la de libre disposición. ¿Listo? ¿Ya? Entonces van donde usted, el testador, y le dice, abogado, tenga la bondad, ayúdeme, quiero hacer mi testamento. Entonces quiero dejarle todos mis bienes, me dice, no, bueno, va con esa idea, primero dice, quiero dejarle todos mis bienes al hijo uno. ¿Qué es lo que dice? Quiero dejarle todos los bienes al hijo uno. Entonces, como abogado le dice, pero va a haber una violación de legítima. No puede ser porque usted tiene tres hijos. Entonces, ¿qué es lo que primero debe cumplir la legítima? ¿Qué es lo que usted le aconsejaría que haga con la legítima? Y vamos a poner aquí un valor para poner que todos los bienes del testador ascienden a la suma de $120,000. Para con eso poder nosotros hablar con números y poner ahí, tener algo exacto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto? Si es que es $120,000, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la legítima? ¿A qué valor? Muy bien. Sí, pero nos puso 6 millones. No, 6, así es, 60,000. Perfecto, porque es la mitad, el 50%. ¿Sí? Y de estos $60,000, ¿no es cierto? ¿Cómo debería asignarles a los hijos? Porque ¿quiénes son legitimarios? Son los hijos. Entonces, ¿cómo debería asignarles? Así es, perfecto. 20,000 para cada uno. 20,000 para cada uno. Recuerden que pueden poner también sus respuestas en el chat de Facebook, no solo en el chat de Zoom, también en el chat de Facebook. Muy bien, así es, exactamente, 60,000. Entonces tenemos que para el hijo uno deberá dejarle obligatoriamente 20,000. Sí, obligatoriamente. No es que puede, obligatoriamente tiene que dejarle. Al otro hijo igual, 20,000. Así sea un mal hijo, malcriado, no salude de mañana, no se despida cuando se va de la casa. No, tiene que dejar. ¿Ya? Deja 20,000. Ya ahí cumplimos con la legítima, entonces ya está cumplido con la legítima. En este caso, ya cumplimos con lo que dice la legítima. ¿Ya? Vamos a ver al hijo número uno, al hijo número dos y al hijo número tres. La legítima, este. ¿Ya? Ahora, el testador dice las mejoras que será para los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? ¿Quiénes son los descendientes en este caso? No, yo sé que son los nietos. ¿Quiénes son los descendientes? Los nietos y los hijos. Los hijos también son descendientes, pues. Los hijos y los nietos son descendientes. Claro, los dos. Pero puede ser el caso que en las mejoras, vamos a coger con el color verde, las mejoras, aquí no nos dice que debe ser en partes iguales. No nos dice que debe. Las mejoras
pueden servir para acrecentar a uno de los legitimarios, ¿sí? O a los descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta cuarta parte de mejoras, ¿no es cierto? Puede el testador dejarle a uno de los hijos, ¿sí? Y le puede dejar en este caso, pongamos que el hijo 3 es el que más necesita, el que más quiere darle. Entonces, ¿cuánto será la cuarta de mejoras de $120,000? ¿Cuánto es la cuarta de mejoras? Así es, son 30,000. Entonces, al hijo número 3 le estará entregando los 20,000, ¿no es cierto? Más, en este caso, los 30,000 de la cuarta de mejoras. Y no hay ningún problema, porque está dejándole a un descendiente de la cuarta de mejoras, que es el hijo número 3. ¿Sí? No hay ningún problema. Los nietos no tienen derecho ni pueden reclamar nada porque el testador quiere dejarle al hijo 3. Pero también puede ser el caso de que digan, no, pues yo no le voy a dejar a mi hijo porque no quiero dejarle a mi hijo número 3. Si no quiere dejarle al nieto. El nieto es descendiente. Los hijos están vivos. Pero dice, el abuelito dice, o el testador, voy a dejarle a mi nieto porque quiere dejarle al nieto. Entonces, en este caso, de la cuarta de libre disposición, perdón, de mejoras, le deja al nieto uno, puede dejarle. ¿Cuánto era? Pues los 30,000. Así es, los 30,000. Entonces puede dejarle los 30,000. Miren, y va a coger el nieto más que el papá o que la mamá. ¿Puede hacer esto? Sí, sí puede. No hay ningún problema. O puede dejarles a los hijos, ¿está bien? Así es, si les deja a los hijos más, les deja $10,000 a cada uno. Sí, también puede hacerlo sin problema. Está respetando la legítima y está utilizando la mejor. Y la cuarta de libre disposición, ya vamos a revisar cuando no hay legitimarios. Y la cuarta de libre disposición, en este caso, como ha sido este señor bien respetuoso de la casa, dice, le voy a dejar la cuarta de libre disposición, aparte de las mejoras, le dejo a mi cónyuge. ¿Ya? ¿Cuánto recibiría la cónyuge? Si todavía no, esperen, si ya están adelantando con la amiga, ya vamos a ir con la amiga. 30,000. Así es, perfecto. Entonces, en este caso, le deja los 30,000 a la cónyuge. Muy bien. Ahí está perfecto. Y ahora pongamos, ahora sí le ponemos a la amiga, no se preocupe, ya le ponemos a la amiga. Entonces pongamos que no tiene una buena relación con la cónyuge, entonces no le deja. Sino que quiere dejarle a la amiga. Entonces vamos a ponerle que en este caso desea dejarle los $30,000 a la amiga. ¿Puede hacerlo? Sí, sin problema. ¿Por qué? Porque está utilizando la cuarta de libre disposición. ¿Sí? Mire, puede hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos, ya tenemos claro lo de la cuarta de libre disposición. No, la porción conyugal es antes del testamento, ¿sí? No, en la porción conyugal estamos hablando, porque vimos que una de las deducciones es la porción conyugal. Y entonces esto es antes del testamento. Estamos hablando de la libre disposición, de la legítima, las mejoras y de solamente de los bienes del testador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora de cuenta de que no hay hijos, ya que no hay hijos y por ende no hay descendientes. Vamos a borrar, vamos a borrar, no hay nietos. Entonces, si no tenemos hijos, pero vamos a poner que aquí hay, vamos a poner que sí tiene un hermano,
hermano número uno, vamos a poner que tiene un sobrino, sobrino uno, y vamos a poner que tiene sobrino dos. ¿Ya? Listo. Como ya no hay legitimarios, porque no hay padres ni hay hijos, pues ya no hay, ni hay descendientes. Entonces, en este caso ya no hay la cuarta de mejoras. Entonces, como ya no tenemos la cuarta de mejoras, tampoco hay legítima, ¿sí? Porque no hay los legitimarios. ¿Recuerdan quiénes eran los legitimarios? Los padres y los hijos. Pero no hay padres ni hay hijos. Entonces, si no hay padres ni hay hijos, no hay padres ni hay hijos. Ni hay descendientes tampoco. Entonces, no hay legítima. Entonces, en este caso, todo, ¿sí?, puede ser considerado libre de expresión. Todo. Y puede dejarle todo a la amiga, ¿sí? ¿Cuánto le deja a la amiga? 120.000. Porque todo pasa a ser de libre expresión. No puedes reclamar, no puedes reclamar ni el hermano, ni el sobrino, ni la cónyuge. Porque la cónyuge no es legitimaria, ¿sí? No es legítima. Entonces puede darse en este caso que deje todo, porque todo se hace libre expresión, ¿ya? Entonces, igualmente vamos a ver, bueno, pongamos que sí ha sido excelente este marido, y no hay amiga, no tiene amiga, pero tiene el hermano y los sobrinos. Podría dejarle todos los bienes del testador al sobrino uno. ¿Creen ustedes que podrá hacer eso? Pues claro que sí, así es. Puede dejar sin problema. Al sobrino número uno le deja todo, porque todo es de libre disposición. Así es. Perfecto, muy bien. Y pongamos, para hacer lo de los padres, para que tengamos presente también. Entonces pongamos que sí viven los padres del testador. El papá, padre del testador. Padre y madre del testador. Y es que si existe padre y madre del testador, entonces ahí estamos hablando de que sí hay legítima. Sí hay legítima. Porque recordemos que legitimarios eran los hijos y los padres. Entonces, sí tenemos legítima. ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir que sí tenemos legítima. Pero como no tenemos descendientes, no hay cuarta de libre disposición, porque recordemos que la cuarta de libre disposición es para los descendientes. Pero como no hay descendientes, perdón, de mejoras, la cuarta de mejoras es cuando hay descendientes. Pero como no tenemos descendientes, no hay cuarta de mejoras. Entonces sería mitad de libre disposición y mitad de legítima. Entonces, en este caso, el testador, ¿a quién tiene que dejarle la legítima? La mitad. ¿A quién tendría que dejarle la legítima? A los padres, muy bien, a los padres, ¿sí? Tiene que dejarle a los padres. Entonces, al papá y a la mamá, necesariamente tendrá que dejarle la mitad de sus bienes. ¿Cuánto es lo que debería dejar el papá y la mamá? 60.000. Así es, 60.000. 60.000. Y de la cuarta de libre disposición, quiere dejarle a la cónyuge. ¿Puede dejar a la cónyuge? Sin problema.
¿Sí? Sin problema. ¿O puede dejarle de la libre disposición al hermano? Sí. ¿O puede dejarle la libre disposición al sobrino? Sí. ¿O puede dejarles en partes iguales al hermano, al sobrino y a la cónyuge? Sí, sí puede. Porque viene a ser la mitad de libre disposición. ¿Ya? ¿Alguna consulta que tengamos? Ya, la cuarta de mejoras, ya no hay mejoras porque ya no hay descendientes, recordemos. Las mejoras solamente es cuando hay descendientes. ¿Quiénes son descendientes? Los hijos, los nietos y los bisnietos. Perfecto. Con el tiempo vamos ahora sí a las preguntas. Muchas gracias por su participación en el chat, tanto de Zoom como en el chat de Facebook. Ahora vamos a darle la palabra a Sandrita,